Capítulo 140. Cómo fue Gonzalo de Sandoval a Tlaxcala por la madera de los bergantines y lo que más en el camino hizo en un pueblo que le pusimos por nombre el pueblo morisco. Como siempre estábamos con grande deseo de tener ya los bergantines acabados y vernos ya en el cerco de México, y no perder ningún tiempo en balde, mandó nuestro capitán Cortés que luego fuese Gonzalo de Sandoval por la madera, y que llevase consigo 200 soldados y 20 escopeteros y ballesteros y 15 de a caballo, y buena copia de tlaxcaltecas y 20 principales de Tezcuco, y llevase en su compañía a los mancebos de Chalco y a los viejos, y los pusiesen en salvo en sus pueblos, e antes que partiesen hizo amistades entre los tlaxcaltecas y los de Chalco. Porque, como los de Chalco solían ser del bando y confederados de los mexicanos, y cuando iban a la guerra los mexicanos sobre Tlaxcala llevaban en su compañía a los de la provincia de Chalco para que les ayudasen, por estar en aquella comarca, desde entonces se tenían mala voluntad y se trataban como enemigos. Mas como he dicho, Cortés los hizo amigos allí en Tezcuco, de manera que siempre entre ellos hubo gran amistad, y se favorecieron de allí adelante los unos de los otros. Y también mandó Cortés a Gonzalo de Sandoval que cuando tuviesen puestos en su tierra los de Chalco, que fuesen a un pueblo que allí cerca estaba en el camino, que en nuestra lengua le pusimos por nombre el pueblo morisco, que era sujeto a Tezcuco, porque en aquel pueblo habían muerto 40 y tantos soldados de los de Narváez y aun de los nuestros y muchos tlaxcaltecas, y robado 3 cargas de oro cuando nos echaron de México, y los soldados que mataron eran que venían de la Veracruz a México cuando íbamos el socorro de Pedro de Alvarado. Y Cortés le encargó al Sandoval que no dejase aquel pueblo sin buen castigo, puesto que más merecían los de Tezcuco, porque ellos fueron los agresores y capitanes de aquel daño, como en aquel tiempo eran muy hermanos en armas con la gran ciudad de México, y porque en aquella sazón no se podía hacer otra cosa, se dejó de castigar en Tezcuco. Y volvamos a nuestra plática, y es que Gonzalo de Sandoval hizo lo que el capitán le mandó, así en ir a la provincia de Chalco, que poco se rodeaba, y dejar allí a los 2 mancebos señores dela, y fue al pueblo morisco, y antes que llegasen los nuestros ya sabían por sus espías cómo iban sobre ellos, y desamparan el pueblo y se van huyendo a los montes, y el Sandoval los siguió, y mató 3 o 4 porque hubo mancilla de ellos. Mas hubiérons mujeres y mozas, prendió 4 principales, y el Sandoval los halagó a los 4 que prendió. Y les dijo que cómo habían muerto tantos españoles. Y dijeron que los de Tezcuco y de México los mataron en una celada que les pusieron en una cuesta por donde no podían pasar sino uno a uno, porque era muy angosto el camino, y que allí cargaron sobre ellos gran copia de mexicanos y de Tezcuco, y que entonces los prendieron y mataron, y que los de Tezcuco los llevaron a su ciudad, y los repartieron con los mexicanos, y esto que les fue mandado, y que no pudieron hacer otra cosa, y que aquello que hicieron, que fue en venganza del señor de Tezcuco, que se decía Caoamachin, que Cortés tuvo preso y se había muerto en las puentes. Jalóse allí en aquel pueblo mucha sangre de los españoles que mataron, por las paredes que habían rociado con ella a sus ídolos, y también se halló 2 caras que habían desollado y adobado los cueros como pellejos de guantes, y las tenían con sus barbas puestas y ofrecidas en unos de sus altares, y asimismo se halló 4 cueros de caballos curtidos, muy bien aderezados, que tenían sus pelos y con sus herraduras, colgados y ofrecidos a sus ídolos en el Suceu mayor, y jalarons muchos vestidos de los españoles que habían muerto, colgados y ofrecidos a los mismos ídolos, y también se halló en un mármol de una casa, a donde los tuvieron presos, escrito con carbones: aquí estuvo preso el sinventura de Juan Yuste, con otros muchos que traía en mi compañía. Este Juan Yuste era un hidalgo de los de a caballo que allí mataron, y de las personas de calidad que Narváez había traído, de todo lo cual el Sandoval y todos sus soldados subieron mancilla y les pesó. Más que remedio había ya que hacer sino usar de piedad con los de aquel pueblo. Pues se fueron huyendo y no aguardaron, y llevaron sus mujeres e hijos, y algunas mujeres que se prendían lloraban por sus maridos y padres. Y viendo esto el Sandoval, a 4 principales que prendió y a todas las mujeres las soltó, y envió a llamar a los del pueblo, los cuales vinieron y le demandaron perdón, y dieron la obediencia a su majestad y prometieron de ser siempre contra mexicanos y servirnos muy bien, y preguntados por el oro que robaron a los tlaxcaltecas cuando por allí pasaron, dijeron que otros habían tomado las cargas de oro, y que los mexicanos y los señores de Tezcuco se lo llevaron, porque dijeron que aquel oro había sido de Montezuma, y que lo había tomado de sus templos y se lo dio a Malinche, que lo tenía preso.
Dejemos de hablar de esto, y digamos cómo fue Sandoval camino de Tlaxcala, y junto a la cabecera del pueblo mayor, donde residían los caciques, topó con toda la madera y tablazón de los bergantines que la traían a cuestas sobre 8000 indios, y venían otros tantos a la retaguarda de ellos con sus armas y penachos, y otros 2000 para remudar las cargas que traían el bastimento, y venían por capitanes de todos los tlaxcaltecas Chichimecatecol, que ya he dicho otras veces en los capítulos pasados que de lo hablan, que era indio muy principal y esforzado, y también venían otros dos principales, que se decían Tenelpil y Tentical, y otros caciques y principales, y a todos los traía a cargo Martín López, que era el maestro que cortó la madera y dio la cuenta para las tablazones, y venían otros españoles que no me acuerdo sus nombres. Y cuando Sandoval los vio venir de aquella manera hubo mucho placer por ver que le habían quitado aquel cuidado, porque creyó que estuviera en Tlaxcala algunos días detenido, esperando a salir con toda la madera y tablazón. Y así como venían, con el mismo concierto fueron 2 días caminando, hasta que entraron en tierra de mexicanos, y les daban gritos desde las estancias y barrancas, y en partes que no les podían hacer mal ninguno los nuestros con caballos ni escopetas. Entonces dijo el Martín López, que lo traía todo a cargo, que sería bien que fuesen con otro recaudo que hasta entonces venían, porque los tlaxcaltecas le habían dicho que temían aquellos caminos no saliesen de repente los grandes poderes de México y les desbaratasen. Como iban cargados y embarazados con la madera y bastimentos. Y luego mandó Sandoval repartirlos de a caballo y ballesteros y escopeteros que fuesen unos en la delantera y los demás en los lados, y mandó a Chichimecatecol, que iba por capitán delante de todos los tlaxcaltecas, que se quedase detrás para ir en la retaguarda juntamente con el Gonzalo de Sandoval, de lo cual se afrentó aquel cacique, creyendo que no le tenían por esforzado. Y tantas cosas le dijeron sobre aquel caso que lo hubo por bueno viendo que el Sandoval quedaba juntamente con él. Y le dieron a entender que siempre los mexicanos daban en el fardaje que quedaba atrás, y como lo hubo bien entendido, abrazó al Sandoval y dijo que le hacían honra en aquello. Dejemos de hablar en esto, y digamos que en otros 2 días de camino llegaron a Tezcuco, y antes que entrasen en aquella ciudad se pusieron muy buenas mantas y penachos, y con atambores y cornetas, puestos en ordenanza, caminaron, y no quebraron el hilo en más de medio día que iban entrando y dando voces y silbos y diciendo: «Viva, viva el emperador, nuestro señor, y Castilla, Castilla, y Tlaxcala, Tlaxcala». Y llegaron a Tezcuco, y Cortés y ciertos capitanes les salieron a recibir, con grandes ofrecimientos que Cortés hizo a Chichimecatecol y a todos los capitanes que traía. Las piezas de maderos y tablazones y todo lo demás perteneciente a los bergantines se puso cerca de las zanjas y esteros donde se habían de labrar, y desde allí adelante tanta priesa se daban en hacer 13 bergantines el Martín López, que fue el maestro de los hacer, con otros españoles que le ayudaban, que se decían Andrés Núñez y un viejo que se decía Ramírez, que estaba cojo de una herida, y un Diego Hernández, aserrador, y ciertos carpinteros, y 2 herreros con sus fraguas, y un Hernando de Aguilar, que les ayudaba a machacar. Todos se dieron gran priesa hasta que los bergantines estuvieron armados y no faltó sino calafeteallos y ponelles los mástiles y jarcias y velas. Pues ya hecho esto, quiero decir el gran recaudo que teníamos en nuestro real de espías y escuchas y guarda para los bergantines, porque estaban junto a la laguna, y los mexicanos procuraron 3 veces de les poner fuego, y aún prendimos 15 indios de los que lo venían uponer, de quien se supo muy largamente todo lo que en México hacían y concertaba Guatemuz. Y era que por vía ninguna habían de hacer paces, sino morir todos peleando o quitarnos a todos las vidas. Quiero tornar a decir los llamamientos y mensajeros en todos los pueblos sujetos a México, y cómo les perdonaba el tributo y el trabajar que de día y de noche trabajaban de hacer casas y ahondar los pasos de las puentes y hacer albarradas muy fuertes, y poner a punto sus varas y tiraderas, y hacer unas lanzas muy largas para matar los caballos, engastadas en ellas de las espadas que nos tomaron la noche del desbarate, y poner a punto sus hondas con piedras rollizas y espadas de a 2 manos y otras mayores que espadas, como macanas, todo género de guerra. Dejemos esta materia, y volvamos a decir de nuestra zanja y acequia, por donde habían de salir los bergantines a la gran laguna, que estaba ya muy ancha y honda, que podían nadar por ella navíos de razonable porte, porque, como otras veces he dicho, siempre andaban en la obra 8000 indios trabajadores. Dejemos esto, y digamos cómo nuestro Cortés fue a una entrada de Saltocán. Capítulo 141.
Cómo nuestro capitán Cortés fue a una entrada al pueblo de Saltocán, que está de la Ciudad de México obra de 6 leguas, puesto y poblado en la laguna, y dende allí a otros pueblos, y lo que en el camino paso diré adelante. Como habían venido allí a Tezcuco sobre 15.000 tlaxcaltecas con la madera de los bergantines, y había 5 días que estaban en aquella ciudad sin hacer cosa que de contar sea, y no tenían mantenimientos, antes les faltaban, y como el capitán de los tlaxcaltecas era muy esforzado y orgulloso, que ya he dicho otras veces que se decía Chichimecatecol, dijo a Cortés que quería ir a hacer algún servicio a nuestro gran emperador y batallar contra mexicanos, ansí por mostrar sus fuerzas y buena voluntad para con nosotros, como para vengarse de las muertes y robos que habían hecho a sus hermanos y vasallos, ansí en México como en sus tierras, y que le pedía por merced que ordenase y mandase a qué parte podrían ir que fuesen nuestros enemigos, y Cortés les dijo que les tenía en mucho su buen deseo, y que otro día quería ir a un pueblo que se dice Saltocán, que está de aquella ciudad 5 leguas, mas que están fundadas las casas en el agua de la laguna, que había entrada para él por tierra, el cual pueblo había enviado a llamar de paz días había 3 veces. Y no quiso venir, y que les tornó a enviar mensajeros nuevamente con los de Tepetezcuco y de Obtumba, que eran sus vecinos, y que en lugar de venir de paz, no quisieron, antes trataron mal a los mensajeros y descalabraron de ellos, y la respuesta que dieron fue, que si allá íbamos, que no tenían menos fuerza y fortaleza, que fuesen cuando quisiesen, que en el campo les hallaríamos, que habían tenido aquella respuesta de sus ídolos que allí nos matarían, y que les aconsejaron los ídolos que esta respuesta diesen. Y a esta causa Cortés se apercebió para ir él en persona a aquella entrada, y mandó a 250 soldados que fuesen en su compañía, y 30 de a caballo, y llevó consigo a Pedro de Alvarado y a Cristóbal de Olí y muchos ballesteros y escopeteros, y a todos los tlaxcaltecas, y una capitanía de hombres de guerra de Tezcuco, y los más de ellos principales, y dejó en guarda de Tezcuco a Gonzalo de Sandoval, para que mirase mucho por los bergantines y real, no diesen una noche en él, porque ya he dicho que siempre habíamos de estar la barba sobre el hombro. Lo uno por estar tan a la raya de México, y lo otro por estar en tan gran ciudad como era Tezcuco, y todos los vecinos de aquella ciudad eran parientes y amigos de mexicanos, y mandó al Sandoval y a Martín López, maestro de hacer los bergantines, que dentro de 15 días los tuviesen muy a punto para echar al agua y navegar en ellos, y se partió de Tezcuco para hacer aquella entrada. Después de haber oído misa salió con su ejército, yendo su camino. No muy lejos de Saltocán encontró con unos grandes escuadrones de mexicanos que le estaban aguardando, en parte que creyeron aprovecharse de nuestros españoles y matar los caballos. Mas Cortés marchó con los de a caballo, y él juntamente con ellos, y después de haber disparado las escopetas y ballestas, rompieron por ellos y mataron a algunos de los mexicanos, porque luego se acogieron a los montes y apartes que los de a caballo no los pudieron seguir. Mas nuestros amigos los tlaxcaltecas prendieron y mataron obra de 30. Y aquella noche fue Cortés a dormir a unas caserías, y estuvo muy sobre aviso con sus corredores de campo y velas y rondas y espías, porque estaba entre grandes poblaciones, y supo que Guatemuz, señor de México, había enviado muchos escuadrones de gente de guerra a Saltocán para les ayudar, los cuales fueron en canoas por unos hondos esteros, y otro día de mañana junto al pueblo comenzaron los mexicanos y los de Saltocán a pelear con los nuestros. Y tirábanles mucha vara y flecha, y piedra con hondas desde las acequias donde estaban, o hirieron a 10 de nuestros soldados y muchos de los amigos tlaxcaltecas, y ningún mal les podían hacer los de a caballo, porque no podían correr ni pasar los esteros, que estaban todos llenos de agua, y el camino y calzada que solían tener, por donde entraban por tierra en el pueblo, de pocos días le habían deshecho y le abrieron a mano, y la ahondaron de manera que estaba hecho acequia y lleno de agua, y por esta causa los nuestros no podían en ninguna manera entralles en el pueblo ni hacer daño ninguno. Y puesto que los escopeteros y ballesteros tiraban a los que andaban en canoas, traíanlas también armadas de talabardones de madera, además de los talabardones, guardábanse bien. Y nuestros soldados, viendo que no aprovechaba cosa ninguna y no podían atinar al camino y calzada que de antes tenían en el pueblo, porque todo lo hallaban lleno de agua, renegaban del pueblo y aun de la venida sin provecho, y aun medio corridos de cómo los mexicanos y los del pueblo les daban grande grita y les llamaban de mujeres. Que Malinche era otra mujer, y que no era esforzado sino para engañarlos con palabras y mentiras.
Y en este instante 2 indios de los que allí venían con los nuestros, que eran de Tepelezcuco, que estaban muy mal con los de Saltocán, dijeron a un nuestro soldado, que había 3 días que vinieron, cómo abrían la calzada y la lavaron y la hicieron zanja, y echaron de otra acequia el agua por ella, y que no muy lejos adelante está por abrir e iba camino al pueblo. Y cuando nuestros soldados lo hubieron entendido, y por donde los indios les señalaron, se ponen en gran concierto los ballesteros y escopeteros, unos armando y otros soltando, y esto poco a poco, y no todos a la par, y el agua a vuelapié, y a otras partes a más de la cinta, pasan todos nuestros soldados, y muchos amigos siguiéndolos, y Cortés con los de a caballo aguardándolos en tierra firme, haciéndoles espaldas porque temió no viniesen otra vez los escuadrones de México y diesen en la rezaga. Y cuando pasaban las acequias los nuestros, como dicho tengo, los contrarios daban en ellos como a terrero, y hirieron muchos. Mas, como iban deseosos de llegar a la calzada que estaba por abrir, todavía pasan adelante, hasta que dieron en ella por tierra sin agua, y vanse al pueblo, y en fin de más razones tal mano les dieron, que les mataron muchos mexicanos, y lo pagaron muy bien, la burla que dellos hacían, donde hubieron mucha ropa de algodón y oro y otros despojos, y como estaban poblados en la laguna. De presto se meten los mexicanos y los naturales del pueblo en sus canoas con todo el halo que pudieron llevar, y se van a México, y los nuestros, de que los vieron despoblados, quemaron algunas casas, y no osaron dormir en él por estar en el agua, y se vinieron donde estaba el capitán Cortés aguardándolos. Y allí en aquel pueblo se hubieron muy buenas indias, y los tlaxcaltecas salieron ricos con mantas, sal y oro y otros despojos, y luego se fueron a dormir a unas caserías que serían una legua de Saltocán. Y allí se curaron, y un soldado murió dende a pocos días de un flechazo que le dieron por la garganta, y luego se pusieron velas y corredores del campo, y hubo buen recaudo, porque todas aquellas tierras estaban muy pobladas de culchuas. Y otro día fueron camino de un gran pueblo que se dice Coloatitlán, e yendo por el camino, los de aquellas poblaciones y otros muchos mexicanos que con ellos se juntaban, les daban muy grande grita y voces, diciéndoles vituperios, y era en parte que no podían correr los caballos ni se les podía hacer ningún daño, porque estaban entre acequias. Y de esta manera llegaron a aquella población, y estaba despoblado de aquel mismo día y alzado el hato, y en aquella noche durmieron allí con grandes velas y rondas. Y otro día fueron camino de un gran pueblo que se dice Tenayuca, y este pueblo solíamos llamar la primera vez que entramos en México el pueblo de las sierpes, porque en el adoratorio mayor que tenían hallamos 2 grandes bultos de sierpes de malas figuras que eran sus ídolos en quien adoraban. Dejemos esto, y digamos del camino, y es que este pueblo hallaron despoblado como el pasado, que todos los indios naturales de ellos se habían juntado en otro pueblo que estaba más adelante, y desde allí fue a otro pueblo que se dice Escapuzalco, que sería del uno al otro una legua, y asimismo estaba despoblado. Este Escapuzalco era donde labraban el oro e plata al gran Montezuma, y solíamosle llamar el pueblo de los plateros, y desde aquel pueblo fue a otro que ya he dicho que se dice Tacuba, que es obra de media legua el uno del otro. En este pueblo fue donde reparamos la triste noche cuando salimos de México desbaratados, y en él nos mataron ciertos soldados, según dicho tengo en el capítulo pasado que de lo habla. Y tornemos a nuestra plática, que antes que nuestro ejército llegase al pueblo, estaban en campo aguardando a Cortés muchos escuadrones de todos aquellos pueblos por donde había pasado, y los de Tacuba y de mexicanos, porque México está muy cerca de él, y todos juntos comenzaron a dar en los nuestros, de manera que tuvo harto nuestro capitán de romper en ellos con los de a caballo. Y andaban tan juntos los unos con los otros, que nuestros soldados a buenas cuchilladas los hicieron retraer, y como era noche, durmieron en el pueblo con buenas velas y escuchas, y otro día de mañana, si muchos mexicanos habían estado juntos, muchos más se juntaron aquel día, y con gran concierto venían a darnos a guerra, de tal manera que herían algunos soldados. Más todavía los nuestros los hicieron retraer en sus casas y fortaleza, de manera que tuvieron tiempo de les entrar en Tacuba y quemalles muchas casas y metelles a sacomano. Y como aquello supieron en México, ordenaron de salir muchos más escuadrones de su ciudad a pelear con Cortés, y concertaron que cuando peleasen con él, que hiciesen que volvían huyendo hacia México, y que poco a poco metiesen a nuestro ejército en su calzada, y que cuando los tuviesen dentro, haciendo como que se retraían de miedo, ansí como lo concertaron lo hicieron, y Cortés, creyendo que llevaba vitoria, los mandó seguir hasta una puente.
y cuando los mexicanos sintieron que tenían ya metido a Cortés en el garlito pasada la puente, vuelve sobre él tanta multitud de indios, que unos por tierra, otros con canoas y otros en las azuteas, le dan tal mano, que le ponen en tan gran aprieto, que estuvo la cosa de arte, que creyó ser perdido e desbaratado, porque a una puente donde había llegado cargaron tan de golpe sobre él, que ni poco ni mucho se podía valer, un alférez que llevaba una bandera, por sostener el gran ímpetu de los contrarios le hirieron muy malamente y cayó con su bandera desde la puente abajo en el agua, y estuvo en ventura de no se ahogar. Y aún le tenían ya asido los mexicanos para le meter en unas canoas, y él fue tan esforzado que se escapó con su bandera, y en aquella refriega mataron 5 soldados, e hirieron muchos de los nuestros, y Cortés, viendo el gran atrevimiento y mala consideración que había hecho en haber entrado en la calzada de la manera que he dicho, y sintió como los mexicanos le habían cebado, luego mandó que todos se retrajesen, y con el mejor concierto que pudo, y no vueltas las espaldas, sino los rostros a los contrarios, pie contra pie, como quien hace represas, y los ballesteros y escopeteros unos armando y otros tirando, y los de a caballo haciendo algunas arremetidas, mas eran muy pocas, porque luego les herían los caballos, y de esta manera se escapó Cortés aquella vez del poder de México, y cuando se vio en tierra firme dio muchas gracias a Dios. Allí en aquella calzada y puente fue donde un Pedro de Ircio, muchas veces por mí nombrado, dijo al alférez que cayó con la bandera en la laguna, que se decía Juan Volante, por le afrentar, que no estaba bien con él por amores de una mujer, ciertas palabras pesadas, y no tuvo razón de decir aquellas palabras, porque el alférez era un hidalgo y hombre muy esforzado, y como tal se mostró aquella vez y otras muchas, y al Pedro de Ircio no le fue muy bien de su mala voluntad que tenía contra Juan Volante. El tiempo andando. Dejemos a Pedro de Ircio, y digamos que en 5 días que allí en lo de Tacuba estuvo Cortés tuvo batalla y reencuentros con los mexicanos y sus aliados, y desde allí dio la vuelta para Tezcuco, y por el camino que había venido se volvió, y le daban grita los mexicanos creyendo que volvía huyendo, y aún sospecharon lo cierto, que con gran temor volvió. Y les esperaban en partes que querían ganar honra con él y matalle los caballos, y le echaban celadas, y como aquello vio, les echó una en que les mató e hirió muchos de los contrarios. A Cortés entonces le mataron 2 caballos e un soldado, y con esto no le siguieron más. A buenas jornadas llegó a un pueblo sujeto a Tezcuco, que se dice Aculmán, que estará de Tezcuco 2 leguas y media, y como lo supimos cómo había allí llegado, salimos con Gonzalo de Sandoval a le ver y recebir, acompañado de muchos caballeros y soldados y de los caciques de Tezcuco, especial de don Hernando, principal de aquella ciudad. Y en las vistas nos alegramos mucho, porque había más de 15 días que no habíamos sabido de Cortés ni de cosa que le hubiese acaecido. Y después de le haber dado el bienvenido y haberle hablado algunas cosas que convenían sobre lo militar, nos volvimos a Tezcuco aquella tarde, porque no osábamos dejar el real sin buen recado, y nuestro Cortés se quedó en aquel pueblo hasta otro día que llegó a Tezcuco. Y los tlaxcaltecas, como ya estaban ricos y venían cargados de despojos, demandaron licencia para irse a su tierra, y Cortés se la dio, y fueron por parte que los mexicanos no tuvieron espías sobre ellos y salvaron sus haciendas. Y a cabo de 4 días que nuestro capitán reposaba y estaba dando priesa en hacer los bergantines, vinieron unos pueblos de la costa del norte a demandar paces y darse por vasallos de su majestad, los cuales pueblos se llaman Tucapán y Mascalcingo en Aultrán y otros pueblezuelos de aquellas comarcas, y trajeron un presente de oro y ropa de algodón, y cuando llegaron delante de Cortés, con gran acato, después de haber dado su presente, dijeron que le pedían por merced que les admitiese a su amistad, y que querían ser vasallos del rey de Castilla, y dijeron que cuando los mexicanos mataron sus tenles en lo de Almería, y era capitán dellos Quete Alpopoca, que ya habíamos quemado por justicia, que todos aquellos pueblos que allí venían fueron en ayudar a los teules, y después que Cortés les hubo oído, puesto que entendía que habían sido con los mexicanos en la muerte de Juan de Escalante y los 6 soldados que le mataron en lo de Almería, según he dicho en el capítulo que de lo habla, les mostró mucha voluntad y recibió el presente. Y por vasallos del emperador nuestro señor, y no les demandó cuenta sobre lo acaecido ni se lo trajo a la memoria, porque no estaba en tiempo de hacer otra cosa, y con buenas palabras y ofrecimientos los despachó.
Y en este instante vinieron a Cortés otros pueblos de los que se habían dado por nuestros amigos a demandar favor contra mexicanos, y decían que les fuésemos a ayudar, porque venían contra ellos grandes escuadrones, y les habían entrado en su tierra y llevado presos muchos de sus indios, y a otros habían descalabrado. Y también en aquella sazón vinieron los de Chalco y Talmanalco, y dijeron que si luego no les socorrían que serían perdidos, porque estaban sobre ellos muchas guarniciones de sus enemigos, y tantas lástimas decían, que traían en un paño de manta de nequén pintado al natural los escuadrones que sobre ellos venían, que Cortés no sabía qué se decir ni qué respondelles, ni dar remedio a los unos ni a los otros, porque había visto que estábamos muchos de nuestros soldados heridos y dolientes, y se habían muerto 8 de dolor de costado y de echar sangre cuajada, revuelta con todo, por la boca y narices, y era del quebrantamiento de las armas que siempre traíamos a cuestas, de que a la continua íbamos a las entradas, y de polvo que en ellas tragábamos, y demás de esto, viendo que se habían muerto 3 o 4 soldados de heridas que nunca parábamos de ir a entrar, unos venidos y otros vueltos. La respuesta que les dio a los primeros pueblos fue que les halagó y dijo que iría presto a les ayudar, y que entre tanto que iba, que se ayudasen de otros pueblos sus vecinos, y que esperasen en campo a los mexicanos, y que todos juntos les diesen guerra, que si los mexicanos viesen que les mostraban cara y ponían fuerzas contra ellos, que temerían, que ya no tenían tantos poderes los mexicanos para les dar guerra como solían, porque tenían muchos contrarios, y tantas palabras les dijo con nuestras lenguas. Él les esforzó que reposaron algo sus corazones, y no tanto, que luego demandaron cartas para 2 pueblos sus comarcanos nuestros amigos para que les fuesen a ayudar. Las cartas en aquel tiempo no las entendían. Más bien sabían que entre nosotros se tenía por cosa cierta que cuando se enviaban eran como mandamientos o señales que les mandaban algunas cosas de calidad. Con ellas se fueron muy contentos, y las mostraron a sus amigos y los llamaron. Y como nuestro Cortés se lo mandó, aguardaron en el campo a los mexicanos y tuvieron con ellos una batalla, y con ayuda de nuestros amigos sus vecinos, a quien dieron la carta, no les fue mal en la pelea. Volvamos a los de Chalen, que viendo nuestro Cortés que era cosa muy importante para nosotros que aquella provincia estuviese desembarazada de gentes de Culchúa, porque, como he dicho otra vez, por allí habían de ir y venir a la villa rica de la Veracruz a Tlaxcala, y habíamos de mantener nuestro real, porque es tierra de mucho maíz. Luego mandó a Gonzalo de Sandoval, que era alguacil mayor, que se aparejase para otro día de mañana ir a Chalco, y le mandó dar 20 a caballo y 200 soldados. Y 12 ballesteros y 10 escopeteros, y los tlaxcaltecas que había en nuestro real, que eran muy pocos, porque, como dicho habemos en este capítulo, todos los más se habían ido a su tierra cargados de despojos, y también llevó una capitanía de los de Tezcuco, y en su compañía al capitán Luis Marín, que era su muy íntimo amigo. Y quedamos en guarda de aquella ciudad y bergantines Cortés Pedro de Alvarado y Cristóbal de Olí con los demás soldados. Y antes que Gonzalo de Sandoval vaya para Chalco como está acordado, quiero aquí decir cómo, estando escribiendo en esta relación todo lo acaecido a Cortés de Saltocán, acaso estaban presentes 2 hidalgos muy curiosos que habían leído la historia de Gómora, y me dijeron que 3 cosas se me olvidaban de escribir, que tenía escrito el coronista Gómora de la misma entrada que hizo Cortés, y la una era que dio Cortés vista a México con 13 bergantines y peleó muy bien con el gran poder de Guatemuz, con sus grandes canoas y piraguas en la laguna. La otra era que cuando Cortés entró en la calzada de México que tuvo pláticas con los señores y caciques mexicanos y les dijo que les quitaría el bastimento y se morirían de hambre, y la otra fue que Cortés no quiso decir a los de Tezcuco que había de ir a Saltocán porque no le diesen aviso. Yo respondí a los mismos hidalgos que me lo dijeron, que en aquella sazón los bergantines no estaban acabados de hacer, que cómo podía llevar por tierra bergantines ni por la laguna los caballos ni tanta gente. Que es cosa de reír ver lo que escribe, y que cuando entró en la calzada de Tacuba, como dicho habemos, que harto tuvo Cortés en escapar él y su ejército, que estuvo medio desbaratado. Y en aquella sazón no habíamos puesto cerco a México para vedeils los mantenimientos ni tenían hambre, y eran señores de todos sus vasallos. Y lo que pasó muchos días adelante cuando los teníamos en grande aprieto pone ahora el Gómora, y en lo que dice que se apartó Cortés por otro camino para ir a Saltocán, no lo supiesen los de Tezcuco. Digo que por fuerza fueron por sus pueblos y tierras de Tezcuco, porque por allí era el camino y no otro.
y en lo que escribe va muy errado, y a lo que yo he sentido, no tiene él la culpa, sino el que le informó, que por sublimar a quien a él se le antojó, ensalzó sus cosas, y porque no se declarasen nuestros heroicos hechos le daban aquellas relaciones, y esta es la verdadera. Y como lo hubieron bien entendido los mismos que me lo dijeron, y vieron claro lo que les dije ser ansí, se convencieron. Y dejemos esta plática, y tornemos al capitán Gonzalo de Sandoval, que partió de Tezcuco después de haber oído misa, y fue a amanecer cerca de Chalco, y lo que pasó diré adelante.